reset. Déjalo. No. Deja, Igor. Ah, pues. Eso será. Pues empezamos bien, cabrón. Sí, empecemos bien. Aventuras de Igor. Ya ves, o sea, cuando un Igor entrevista a otro Igor. Empieza entre las espinas. Empezamos. Ya ves, Te voy a decir que mis amigos de México que oyen esto van a decir qué cosa tan Igor. ya es como... Es como, tío, ¿qué cosa digo? Los dos buscan de las espinas. Y tú me decías que igual, ¿no? Que habíamos hablado alguna vez de esto, de cómo el nombre te determina. Y cómo precisamente a ti también tú tienes esta especie de personalidad medio entrona, ¿no? Claro, medio. Pues ahí está, cabrón. Quizá tenía que suceder así. Bueno, ya. Y sí, así es. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Igor, colega de Igor, que tiene el honor de pasear ahora mismo con Igor. Ahí está. Vuelvo a decir. Entonces, Igor, eres de Italia. Sí, de Italia, de Bari específicamente, al sur. ¿Llevas viviendo en Barcelona? Son 11 años ya, pero sí, ya 8 en este Parque del Colserola. Pude estar muy poquito en la ciudad, verdaderamente. Que es raro, porque estamos realmente rodeados de ciudad en todas las direcciones, pero justo aquí es como si vivieras dentro del Parque de Chapultepec en la Ciudad de México para los chilangos. O sea, es un bosque muy grande, rodeado de ciudad, y hay unas cuantas comunidades en el centro, ¿no? Sí, unas cuantas comunidades. Bueno, en este parque mismo son comunidades, pero ¿viste? Son casitas, sí, o sea, pueblitos sin de verdad un centro ahí, una plaza donde quedar, rombar, o sea, por aquí es un poco así, y es lo que me gusta un poco más, ¿no? Un ambiente un poco más libre, ¿no? Da tanta presión y caos de ciudad, ¿no? Digamos. Oye, Igor, ¿y cómo llegaste a Barcelona? En Barcelona llegué por mi sueño, en principio, lo que tenía de bailar, que es algo que llevo desde chiquito. Son bailarín de breakdance, lo que soy, y esto lo empecé como a los 13 años, ¿viste? Entonces, llegado ahí a los 19, pues lo que quería buscar era, vamos, una dimensión un poco diferente para poder seguir con esto del baile. Y entonces siempre había escuchado de Barcelona como una ciudad muy artística, donde sí se podía trabajar con el arte. Y esto fue la motivación más fuerte, pero muchas motivaciones más profundas que también, bueno, en el principio quizá no las pensé, pero seguramente eran una de salir dalla cuevita familiar, ¿no? Primariamente. Y también da un poco la realidad del sur de Italia. Del pueblo. Seguramente. Y sí, una realidad de pueblo, de donde soy, porque Bari es la capital, sí, pero soy de un pueblo, Putignano se llama, del sur de Italia. Vamos, que tampoco tan pequeño, pero es un poco la mentalidad del sur de Italia, que es un poco, que mantiene mucho la tradición. Entonces esta tradición mantenida, en verdad, es un poco rígida desde un lado, y esto es lo que provoca que, bueno, que mucha gente joven viaje de ahí, se vaya. Y es un poco también el motivo que yo sentí en este entonces, que un poco ahora puedo ahí externarlo, ahí como tener claridad de lo que es, pero en este entonces era como una sensación más juvenil de querer simplemente evadir y buscar un mundo que te abra las posibilidades, ¿no? Hablábamos de cómo yo también vengo de una ciudad, pues, no es pequeña, pero conservadora, de cómo hay gente que le queda eso y pues qué bien. Pero si no lo traes, si no entras en el molde, es un poco difícil, ¿no? Cuando eres más joven. Claro. De esto se trataba justo. Éramos como el pequeño grupo de alternativos, ¿no? Del pueblo. Y entonces, claro, en un punto es, ok, te encajas en el modelo, ¿no? Que un poco modelo de Sud Italia, pues pareja, coche, trabajo, quizá trabajo mismo de tu familia, de tu padre. De hecho, lo que empecé a hacer, obviamente como todos los chicos de ahí, trabajar con mi padre, que era electricista. ¿Y tú estudiaste Y entonces todo, sí, estudié electricista también para
para poder, bueno, esto, un poco poder encajar en este carril, ¿no? Que decías, o sea, y entonces desde ahí un poco que empecé a meterme como en esta vida juvenil, pero sin embargo no, en un punto esto, sensación de desear otra cosa, de desear tomar mi forma, ¿no? Y la pregunta obvia es, si vienes de una ciudad pequeña, conservadora en el sur de Italia, ¿por qué chingados te pusieron Igor? Bueno, esta es una gran pregunta, la verdad. Es una pregunta que es muy común además que me hacen porque dicen, claro, soy del sur de Italia, ¿por qué tienes este nombre? Y después, bueno, la respuesta es mi madre. Vamos, una persona, un artista, ella es músico. Y bueno, con una cabeza muy diferente de la común del pueblo. De hecho, bueno, muy anticonformista, lo que hizo fue también, vamos, nos hizo a los 3 hijos que somos, pues hacernos con 3 padres diferentes. Entonces ya esto da a pensar de un poco qué género de persona es. Y Igor, en verdad, es nombre de mi madre, así me lo explicó. Es desde Igor Stravinsky, el director de orquesta. Ya. Y ella, entonces, siendo música, pues viene de ahí. ¿Y tus hermanas tienen otros nombres así? Mi hermana se llama Candice, la mayor, y la pequeña es Ingrid. Entonces, en esta línea. ¿Y son nombres raros en el sur de Italia también esos? En el sur de Italia sí, absolutamente. No, ni siquiera en el sur, en Italia no existen. Ya. Candice es francés. Y Ingrid, si no me equivoco, irlandés o algo así. Anglo. Por ahí. Entonces, algo por ahí. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí ya tenemos el nombre, ¿no? O sea, tu mamá fue la transgresora original y ustedes, pues también, de alguna manera sí seguiste la tradición. Y nosotros seguimos la transgresión también. Sí, la tradición de la transgresión. Exacto. Cabrón, ¿no? Exacto. En ese sentido eso, en verdad se dice también que el nombre no es casual nunca, ¿no? O sea, una madre siente y sabe un poco su hijo, ¿no? Su hija a qué ha venido también, ¿no? Es como un sentido súper potente esto de condición maternal, pienso. Y entonces, pues en ese sentido estamos un poco a sentir la forma que nuestro nombre nos da, pero sobre todo a sentir hacia qué dirección un poco, ¿no? Y quizá también eso es lo que pensaba, o sea, quizá, creo que tiene que ver un poco el nombre, quizá te ayuda un poco a ser de los no adaptados. O sea, te llamaras Luigi. También. No sé, güey, ¿sabes? También hubiera sido seguramente más integrador también, hasta del nombre. Pero llamarte Igor con tu mamá, con todo eso, pues son ingredientes que le van sumando un poco de complejidad a tu biografía, ¿no? Absolutamente. De hecho, bueno, ha sido siempre una característica mía también desde pequeño, no solo empezó del pueblo, claro, esto de no poder, de sentir que, vamos, que ahí no había todo lo que yo quería, ¿no? Por un poco inspirarme en la vida y empezando desde ahí, en verdad, empecé a conocerme bajo el aspecto de que estaba hecho de muchísimas cosas, ¿no? Como mucha gente, lo mismo que habían crecido conmigo allá, que eran un poco, bueno, empezar un trabajo y ok, seguir a esto. Pues empecé a sentirme compuesto de varias facetas, ¿no? En la vida, que al mismo tiempo sentí necesidad de darle, de nutrirla, ¿no? Un poco, de hacerla crecer también, seguramente. Entonces te vienes a Barcelona, la gran ciudad europea, que como hemos hablado es España, pero no solamente, es más europeo, es un puerto muy internacional, muy joven, muy alternativo. ¿Y llegas en qué año? Llego en el año 2011 en Barcelona. Un nene. Tenía solamente, sí, 20, 21 ahí. Y en este año, vamos, era muy diferente además la ciudad. Era mucho más abierta, mucho menos presión. Estaba llena aún de centros sociales que hacían actividades libres, ¿no? Artísticas. ¿Qué es un centro social para el que nos escucha que no sabe? Un centro social es como un squat o una casa ocupada, pues bastante grande, donde se hacen actividades públicas y gratis, básicamente, para explicarlo en 2 palabras.
sobre todo suelen ser artísticas, o sea, talleres pueden ser de cualquier tipo, espectáculos, fiestitas también, depender de la gente que la habita y del proyecto que tengan, obviamente. Y esto en Barcelona siempre ha sido potente, ahora sigue estando, pero sí cuando llegué era mucho más constituida de todos estos centros, hasta en el centro mismo, punto de la ciudad, cosa que ahora no existe más. O sea, ahora ha cambiado muchísimo el cambio desde la raíz, o sea, la policía y la opresión han hecho un poco, hacerla volver una ciudad turística, ese es el objetivo. ¿No? Y la gentrificación. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, llego en estos años aquí, en esta edad tan fértil, ¿no? Digamos, y ha sido una suerte de verdad, porque he podido tener todos mis 20 años, crecer en todo este ambiente artístico que, empezó desde la danza y se abrió a todo, a espectáculos, desde actor, desde música, desde malabares, entonces, una cuna del arte, digamos, ¿no? O sea, sí, así. Entonces tú creciste toda esa primera etapa de tu llegada a Barcelona en estos centros sociales, estos ocupas. Sí, sí. Con mucha gente Gran en todos temporada. lados, supongo. Sí, sí, sí. Imagina que, la más grande fue en la periferia de Barcelona, vivíamos en 30 personas, básicamente, y dentro de esas 30 personas casi no había gente española. Bueno, sí, desde un lado, pero desde otro mucha gente de Sudamérica, muchísimo, que de hecho es gran parte de la población aquí en Barcelona, y también de otros países, de Europa del Este, muchísima apertura en ese sentido. Entonces yo la considero una gran suerte haberme podido acercar a estas diferentes culturas del mundo desde tan chiquito. Y supongo que fue justo lo que querías cuando te fuiste de Italia, o sea, sí, la calle, verdad que... mundo, locura, aventura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y es un deseo común ahí a los 21, 22, ¿no? No de Digamos, todo el mundo. Es algo que buscamos desesperadamente, ¿no? Digamos, esta chispa, ¿no? Un poco esta aventura que nos hace tener cuanta más experiencia posible. Claramente dentro de los parámetros de riesgo, que puede ser seguramente tirarse en ambientes donde no tenemos defensas, básicamente, porque ahí estamos haciendo la experiencia, pero bueno, yo creo que esto hace parte de la vida un poco, no se puede tener ¿no? una experiencia sin un pequeño riesgo, aunque sea, ¿no? O sea, y supongo que sí te tocaron unas cuantas experiencias un poquito más rudas, ¿no? Absolutamente. O sea, en la ocupación, no sé si hay alguno que sepa, ¿no? Por ahí un poco lo que conlleva. Obviamente no es solamente la faceta que se ve fuera, ¿no? Del centro social cuando está abierto y funciona todo, sino que hay toda una parte en la sombra detrás, o sea que es básicamente, antes que todo, la organización, coordinarse 30 cabezas, o sea, más cabezas son y más difícil es, sin hablar de la ocupación mismo del edificio y restaurar y los temas legales, o sea, hay toda una cuestión detrás, por lo cual yo por esta vida lo que aconsejo es, te puedes ocupar del ocupa, o sea, ocuparte de la casa y de cómo va adelante, pues sí. Si no puedes, si sientes que tienes más objetivos personales en la vida en este momento, pues mejor no meterse en ciertos ambientes también. ¿Puedes explicar un poquito cómo funciona esto de los ocupas nada más? Ya dijiste, los centros sociales son esto. ¿Cómo funcionan? Tú me lo explicaste. A ver, mejor yo lo explico y tú me dices si lo digo bien. Sí. Son espacios que están desocupados, están construidos y ya sea que el dueño murió, están en litigio, la empresa que los construyó quebró, lo que sea, y ahí están. Y entonces un grupo de gente se organiza, los toma y la ley los protege si ya están adentro y pueden probar que llevan más de una cierta cantidad de tiempo. Y esto dura hasta que el propietario se organiza y genera un proceso y lo saca, y lo cual puede durar años. Absolutamente. Ya. Es un poco más complicado de solamente el propietario, porque también después interviene de quién es la propiedad. Puede ser del ayuntamiento, de un privado o de bancos, que estos últimos appunto son los más, a mi parecer, lo que hay que seguir ocupando, porque son entes privados que un poco seguramente han obtenido estas propiedades tampoco de forma legal, entonces
los últimos, las de propiedades de los bancos son para mí lo que mejor viene una ocupación y lo que más tiempo puede durar también. Esto sí, obviamente el funcionamiento dal punto de vista legal depende del propietario, depende de qué proyecto hay en esta área, ¿no? También si el ayuntamiento invierte un dinero, un proyecto en esta área y hay que quitarlo, pues ya está. Por ejemplo, eso donde vivía yo, para hacerte un ejemplo, acabó en un parking. Simplemente lo tiraron. tenían proyecto, exacto. Ahora, otras casas no pueden hacer nada, simplemente la cierran con ladrillos. Ya, bloqueado. Depende de qué, simplemente obviamente no es algo que normalmente los ayuntamientos quieren, porque obviamente es métete en el sistema, paga impuestos y haz pagar todo lo que haces también, mientras que en ese sentido se liberan actividades que normalmente se pagarían, sobre todo artísticas. Y claro, esto desde un lado es muy potente porque permite a mucha gente que no tiene ni la posibilidad económica ni material para poder acceder a muchas actividades, y esto permite liberarlas, ¿no? Ya. Y entonces a mí me parece como un objetivo muy importante también. Y me decías que en Italia no es tan común, ¿verdad? No, en Italia, vamos, sí que están también, pero es un poco más difícil, ¿eh? O sea, en Italia no es civil la ocupación, sino que es penal. Entonces, si te cogen, si te encuentran en la ocupación, pues pueden también ponerte en la cárcel. Aquí pueden también, pero es un poco más difícil. Como la ley dice que si te encuentran mientras estás ocupando, ahí sí puede ser, pero dentro de la ocupa, ya con un tiempo mínimo, pues ya puedes declarar de que estás ahí dentro y no hay problema. No hay problema en quedarse de principio. Tal vez te sacan, pero no te vas al tambo. Exacto. O sea, es un poco más aceptada, vamos, aquí en España. Aunque tampoco... Por eso te digo que lo expliques, porque creo que en América Latina, claro que hay ocupaciones, pero no funciona de la misma manera, ¿no? Sí habrá algunos artistas, pero no es esa tal vez la motivación, la ley no es igual. La relación con la policía ciertamente no es igual. Entonces, para que quede un poquito más claro por allá. Entonces, tú viviste ahí y ahí estuviste aprendiendo todo tu escuela de breakdance que quizá ya traías, pero ahí fue como la escuelota, me imagino. Sí, muchísimo. Vamos, también daba clases ahí en varios, ¿no? Como fueron centros sociales y también de forma en centro cívico, que son, digamos, como unos edificios donde se hacen varias actividades artísticas, esto pero de forma legal de los ayuntamientos. En varios barrios de Barcelona hay como centros cívicos donde se llevan estas actividades. ¿Y vivías dando clases, presentándote? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, básicamente mi vida en estos primeros 3 años que estuve en la ciudad era simplemente hacer street show o show de calle, así como lo llamamos, de breakdance. Entonces eran espectáculos un poco de actuar, una parte de actuación y una parte de baile, ¿no? Esto puramente callejero. Y después, por otra parte, vivía con competiciones también de breakdance y daba clase. O sea que fueron mis 3 años de realización ahí del baile, ¿no? El vértex, ¿no? Digamos, ¿Y después de esos 3 años qué pasó? Después de estos 3 años, en verdad empecé, ahí fue cuando empecé al segundo año más o menos a entrar en centros sociales, y ahí un poco cambió la dirección porque me abría a diferentes artes. Entonces básicamente sí que en el centro social seguí el asunto del breakdance, pero no era tanto solo esto. Ya empecé con espectáculos de cabaret o música también. De hecho seguí con el trabajo en la calle, pero también con música. O sea, yo tocaba percusiones y un colega la guitarra. Hasta seguí también lo mismo haciendo malabares, o sea, pura vida callejera. Empecé aún más después de estos 3 años, pero ya en el asunto de ocupación, ¿no? Entonces ahí sí que cambió mucho mi vida, y sobre todo salí de la ciudad. Esto fue porque yo creo para que acá? Sí, ya vine por aquí, por la zona verde, y menos mal, yo creo que si no hubiera venido acá, no hubiera durado mucho en la ciudad, siendo que soy también de un pueblo de campo, en verdad, de Italia. Entonces esto creo que me ha llamado mucho a vivir aquí en la naturaleza, que es donde me he quedado, vamos. ¿Qué onda? Una pregunta que quizá otras personas que nos están oyendo y que, bueno, creo que podríamos hablar un poco es, ¿cómo está la situación de adicciones, de drogas, de sustancias en todo ese ambiente?
En Barcelona, Barcelona en los y en el sociales, ambiente. es una cosa muy potente. De hecho, es algo que vamos, de esto también, o sea, un poco me escapé también, porque son ambientes que están muy, muy afectados de esto. La mayoría de gente, de hecho, bueno, Barcelona mismo como ciudad es muy liberal desde este punto de vista. Y vamos, puedes encontrar todo el tipo de sustancia que quieres a un precio increíble. Entonces, esto es el gran punto de estos ambientes y sobre todo de cuando eres joven más fácilmente te dejas llevar, pues es una realidad de lo cual, appunto, si no tienes herramientas para poder, digamos, estar bien, crecer, estar sano, ¿no? Pues es muy fácil caer también en adicciones. De hecho, vamos, no me faltan las experiencias de colegas que no han podido salir también. Entonces, Se quedaron ahí. Sí. O murieron. Desde un caso sí, por un lado hasta overdose de verdad física que no pudieron dejar adicciones y hasta enfermedades psíquicas también. O sea que de los dos lados son sustancias de alto potencial. Que bueno, que si uno no es muy pequeño ahí en la adolescencia, una diversión, pues ni con darse cuenta han pasado unos años y tu cuerpo, tu mente está adicto a esa sensación y no es fácil salir. ¿Y a ti cómo te fue con eso? A mí personalmente la verdad que tuve la gran suerte de poder estar siempre acompañado de la práctica budista que empecé a mis 19, yo creo que esto fue mi ancla, vamos, o sea, lo que me mantuvo con los pies en la tierra todo este tiempo. Yo creo que sí tuve una experiencia de muy cerca, siempre viviendo en los centros sociales, obviamente, normalmente veía personas que un poco, ¿no? Hacían uso de esto. Yo también a veces compartía ahí en fiesta, pero nunca fue algo que dominó a mi vida o mi mente. Siempre era esto como una sesión, digamos, una parte de mi vida o de mi mente donde me divertía, una diversión, y lo otro era mi vida, ¿no? Como mi realidad. Entonces nunca se volvió el ambiente de fiesta, de drogas, el ambiente de mi realidad. Entonces yo creo que esto fue el punto en que nunca pude engancharme y siempre tuve esta oportunidad de salir, sobre todo, bueno, no solamente por la meditación, yo creo, sino también, bueno, la actividad que llevaba del breakdance. Esto siempre fue la salvación para mí, desde cualquier ambiente, o sea, cualquier sufrimiento que puede ser también desde chico, ¿no? Como que te deja una pareja y es depresión, pues no, bailaba y todo iba bien, todo fluía bien, ¿no? Entonces, esto para mí, vamos, ha sido el grandísimo beneficio de toda mi adolescencia, que me ha tenido sólido en mis raíces, en mí. De hecho, en tu cuerpo ahí está, tienes una espaldota de bailarín y es como también así, la gran espalda, la gran estructura, ¿no? Ahí te estaba todo tu trabajo. Sí, y protegiendo, exacto. ¿Y cómo empezaste con esto de la meditación? Lo de la meditación empezó de una forma bastante inusual, según como mucha gente empieza meditaciones, porque uno dice, bueno, me informaron de un monasterio, fui ahí a informarme, ya buscaba la religión. No, yo lo curioso es que no buscaba nada de esto. Al revés, era justo la temporada en que empezaba un poco a conocer el ambiente alternativo, aún estaba en mi pueblo, tenía 18, 19, y ahí conozco como una persona más grande, un colega, Fabio, que practicaba también el breakdance, empezaba en ese entonces entrenábamos juntos, después él practicaba muchas otras cosas, dentro de la meditación mismo también hacía kung fu, y entonces empezamos a salir juntos, vamos, o sea, aparte de eso también en fiestas alternativas que hasta entonces ni siquiera conocía, ¿no? Un poco también dentro de estas fiestas ilegales, ¿no? Que se hacían mucho y se hacen en mi tierra, en Puglia.
Y entonces ahí, acercándome a esta persona, me acuerdo un día de estar en su casa, bueno, un día, varios días de escucharlo, ¿no? Haciendo esta meditación prácticamente. Y simplemente lo escuchaba, o sea, por ejemplo, él me decía, mira, voy a hacer 15 minutos de esta meditación, y él la hacía, yo estaba ahí en la sala, al ordenador, a hacer mis cosas. Y me recuerdo que después de una semana, 2 semanas de escucharlo, dije, déjame probar. Entonces, al probar, fue de repente sentir una energía, una conexión conmigo impresionante. O sea, de hecho fue ahí cuando empecé a practicar que tomé la decisión de venir en Barcelona, en verdad. Después de un año, pues fue como, ok, empezó a meditar, empezó a ahorrar, a ver dónde me voy y conocer a esta persona que vivía aquí y viajar por aquí. ¿Cómo es la relación entre que empezaste a meditar y decidiste venirte? Básicamente, simplemente empecé. Si hago mi camino atrás, no hay tanto una relación específica. De hecho, en el momento yo no la vi. Fue solamente empezar a practicar y decidir. O sea, la relación es, yo pienso, en la decisión. Es en tú como te empiezas a ver y cómo empiezas a accionar. Esa es la relación. Es como muy diferente en el estado que tú llevas y entonces en cómo de verdad te estás acercando a la vida y a las decisiones que tomas, ¿no? Es como un estado mucho más consciente de quién eres, de hacia dónde, ¿no? Quieres dirigirte. Y entonces mirándome detrás después fue, en el momento de darme cuenta, pero fue empezar a practicar y en el año mismo de empezar a ahorrar el dinero para partir. O sea que ahora mismo lo veo como un trampolín que de repente, o un ojo interno que se me abrió en este momento de empezar a ver a dónde yo de verdad quería ir, aparte de todas las influencias de los padres, de lo que tenía que hacer en el pueblo, ¿no? El pueblo ya tenía una vida construida, vamos, ya tenía la pareja más bella del pueblo, el coche, trabajaba en la empresa de mi padre, o sea, era todo, o sea, las personas de hecho, me acuerdo que decían, ¿ma por qué se ha ido este chico si lo tenía todo? ¿No? Como... Pues por eso tal vez, porque lo tenías todo ya resuelto, ¿no? Precisamente. Absolutamente, sí, esa es una cosa sobre la cual reflexionábamos el otro día, el asunto del arte de saber reconstruir, ¿no? Saber reconstruir lo nuevo, ¿no? Saber reconstruir algo de cero. Entonces el asunto de desarrollar esta capacidad yo pienso que es algo que nos empuja a hacer estas acciones, como algo de nuevo que pero integra también el pasado, no es que lo rechaza. Y esto es súper importante, creo, ¿no? También porque lo integra, porque en verdad viene dentro tuyo toda la información de la experiencia que tuviste. Y sigues meditando, obviamente, sigues con esto. Sí, absolutamente. A reverse, es una práctica que siento que como más crece mi vida y más crece la práctica y al revés. Son como dos cosas que se retroalimentan constantemente y es algo para mí como la gasolina diario, vamos. Y sí. Después lo expandiste con más cosas, o sea, tenías el breakdance y tenías la meditación y después me platicaste, te entraste también a estudiar otras cosas, ¿no? Absolutamente, sí. De hecho, esto fue un poco, vamos, la evolución, volviendo atrás al punto en que vengo a vivir aquí en el Vallés. Y fue, en verdad, desde conocer mi expareja, la Vero, que me empujó mucho en abrirme este camino de estudio, que era lo de la medicina china. ¿Por qué medicina china? Medicina china en verdad porque siempre tuve una pasión de las plantas, ¿viste? Me acuerdo, mi madre que me contaba un episodio que cuando iba al baño, ¿no? Ahí de chiquito, mi madre me daba un libro de plantas con figuras y yo las reconocía todas, sabía todos los nombres en latín. Entonces siempre me encantaron las plantas. Por lo tanto, esto fue que... Órale. Tranqui. ¿Qué pedo? Se volvió loco. Madre mía, perritos. Perrito loco. ¿Qué decías? ¿El baño? Perdón, ¿en qué estábamos? ¿Tu madre te dijo que una anécdota de cuando... Sí, esta anécdota de las plantas, ¿no? Que siempre tuve esta pasión de las plantas. Entonces, esto fue lo que me direccionó hacia la medicina china, ¿no? El estudio de las plantas, que de hecho es algo que muchos la relacionan solamente a acupuntura, ¿no? Algo así, pero tiene la materia médica, que así se llaman, ¿no? Las plantas en la escuela,
pues vamos, es el campo más amplio, digamos, de la medicina china, prácticamente. Más que la acupuntura, en realidad. Sí, sí, sí. Y sí, es largo, mucho son más. que 4 años, 5 años, una cosa así, ¿no? O sea, Sí. La universidad en sí dura 4 años, todo el mundo lo hace en 5. Yo sí pude acabarlo en los 4 justo, porque además era algo que me apasionaba, vamos, fue llegar a la escuela y sentir que esto era lo mío. O sea, como cuando haces una cosa y se te brillan los ojos, iba hasta clases con la fiebre, ¿no? Era una cosa que la sentía mía desde el principio. ujú. ¿Y qué fue? O sea, tenías las plantas, pero ¿por qué? ¿Qué fue el canalizador? ¿Fue tu novia la que te dijo, ¿y por qué no estudias? ¿O Sí, hubo algo, sí, algo que te hubo- querías sanar a ti? Desde un lado también, son muchas cosas que ahora mismo veo, que en ese entonces no lo veía mucho, pero hubo un detonante muy fuerte. O sea, a los 25, un colega, un caro hermano, murió en un espectáculo. Ese era el día de mi cumple, además, Vale. esto, prácticamente. Tendríamos que hacer un espectáculo, pues este murió. Y entonces, vamos, la escena fue que yo exhaló el último respiro en mis brazos, vamos, así, como que no... vamos, sentí mi, ¿cómo decir? Incapacidad, ¿no? De poder hacer algo en este momento. Entonces, esto fue mi primer pensamiento hacia la medicina, digamos. ¿Qué le ¿no? pasó a tu colega? Fue, bueno, electrocutado, básicamente. Órale. Pruebas y en una casa, appunto, donde no había vamos, una forma, una red de seguridad de la red eléctrica, pues Tú. sí. Órale. Y entonces, bueno, eso fue un episodio súper potente. De hecho, me acuerdo que ese episodio cambió ahí a mis 25, cambió mucho mi visión de la vida. Y claro, ahí también, uno de visión de la vida, dos de la medicina, lo otro, claro, empezar a sentir una importancia que tiene de la manera en cómo vives, ¿no? Porque me dio como la prueba concreta de que igual dices, ok, sí, lo haré mañana, pues igual no. Entonces, esto cambió mucho y bueno, y ahí fue como un, aprovechala que tienes 25, tienes ganas, tenía de repente un dinero que me llegó también, con muchas cosas que se coordinaron, y elegí estudiar, así. Lo mismo empujado a mi pareja, ella fue la que me aconsejó la escuela. De hecho, un otro episodio fue que ella se lesionó la espalda mientras estábamos juntos. Y lo mismo, no podía hacer nada. Ella estaba así como, de verdad, así con una cara de dolor que nunca la había vista. La llevé corriendo desde este médico, que era un médico chino, y le arregló la columna, vamos. Una lesión súper fuerte. Y entonces fue este mismo que me aconsejó la escuela. Ya. Órale. Entonces, eres médico chino, médico tradicional chino. Sí, Y eso es más o menos de lo que ejerces ahora. Tu profesión, podríamos decir. sí. Sí. Son terapias basadas en la medicina china, que ya tampoco es solo esto, porque yo creo siempre que cuando uno se interesa a este campo, vamos, el campo médico, es algo que básicamente es algo muy intrínseco, estudiar un poco todo, más uno estudia la forma en que vive el ser humano o las maneras en que podemos prepararnos a un poco sentir también cuál pueden ser los eventos de la sociedad, pues también una preparación un poco a poder hacer este trabajo. Por lo tanto, sí, es medicina tradicional china, pero yo lo llamo, vamos, o sea, ser un ser humano más consciente, ¿no? Digamos, que es donde un poco empujo también con mi terapia. Y añadido a esto, obviamente, no es solamente la medicina china, por ejemplo, últimamente he empezado a estudiar osteopatía también. Entonces, un poco ahí, yo pienso que habiendo tomado esta pasión, ¿no? Un poco sintiendo que era lo mío, que era algo que me venía muy bien, y además esta doble satisfacción de ver personas que salen mejor, de un mejor estado, o hasta reconectarlas consigo mismo. O sea, de hecho, un otro grande objetivo que tengo es un poco alejarlas dalla medicina farmacéutica, un poco, ¿no? Dalla toma de tanto químico, da pensar que
la ayuda tiene que venir de afuera, ¿no? Que la curación tiene que venir de afuera, ¿no? Un poco esto. ¿Cómo, a ver, descríbeme a alguien que no conoce la medicina china, ¿qué diferencia grande tiene con la medicina tradicional occidental? Una de las diferencias más grandes seguramente es la visión holística. Y como visión holística no entiendo solamente del cuerpo humano, o sea, verlo como un conjunto, cuerpo, mente, espíritu. Y esto ya es un punto muy esencial, porque en relación a la medicina occidental, que lo ve que divide mucho, ¿no? Hay el músculo, hay la mente y después hay el cuerpo. Entonces hay una mala enfermedad que es solamente física y después hay otra que dicen que es mental y otra que puede afectar el espíritu, el cuerpo energético, que de alguna forma lo ve la medicina occidental, pero está como a sus primeros pasos, eso creo. La otra es no solamente de la visión holística del cuerpo, pero una de las más importantes, que yo creo que sea aún más importante del cuerpo, es también de ser humano con su ambiente y con más directo e indirecto como planeta o cosmo también. Y estas dos visiones, vamos, que es la misma, la holística, o sea, el ser humano junto con todos sus componentes y junto a su ambiente, es el punto más importante, creo, de la diferencia. Después podemos elencarles mucha más, pero esto creo que sea el punto focal. Y aplicado al tiempo actual, entonces, si tuvieras que hacerle un diagnóstico al planeta. Y si le tuviéramos que hacer un diagnóstico al planeta, diría que sus elementos están en desequilibrio. Ese tipo de diagnóstico que es una persona también, supongo, sí, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, podemos ver, vamos, la medicina china lleva como estas teorías básicas que son del yin y yang y de los 5 elementos, por ejemplo, ¿no? Y entonces en relación a estos podemos diagnosticar, que significa, yo me gusta decir diferenciar también, porque el diagnóstico es encontrar toda esta diferencia entre el correcto funcionamiento y lo que no está funcionando, ¿no? Básicamente, entonces podemos diferenciar sobre estas dos bases, que son los 5 elementos, o el yin y yang. Entonces eso es una buena, bastante fácil relativamente, ¿no? Cuando se hacen sobre cosas simples. Obviamente después el ser humano no es un ser simple, por lo tanto se vuelve un poquito más complicado. Claro, y entonces supongo que en medicina china te conviene tener un seguimiento del paciente para irlo conociendo cada vez más profundamente, para ir viendo sus mecanismos, para ir viendo sus ciclos y entonces entender mejor cómo es que se desbalancea, ¿no? Exacto, sí, de hecho, vamos, tenía un profesor, me acuerdo, del tercer año, que trabajaba solamente con las hierbas. De hecho, hay muy pocos que trabajan con la hierba porque tienes que ser un experto del diagnóstico increíble, porque no son hierbas como las hierbas que conocemos, ¿no? Una manzanilla, un tomillo que lo toman mucho y bien. No, hay que conocer muy bien la fisiología y las dosis y todo. Y este profe decía que si el paciente no era dispuesto a volver cada cuanto él le decía en función de su caso, directamente no empezaba a tratarlo. Un compromiso. Exactamente. ¿Por qué? Porque en verdad súper importante, de hecho el diagnóstico chino es uno de los más profundos porque recoge una serie de signos y síntomas muy al detalle, desde el color de la mejilla, de la lengua, de la piel, al reflejo de los pelos, uñas, o sea, tenemos una recogida de signos muy importante. Entonces el seguimiento estaba en esto, en que cada vez que el paciente volvía tenía que volver a hacer un diagnóstico diferencial y ver qué signos habían cambiado. En función de los signos que habían cambiado, cambiar la fórmula de hierba. O sea, quitar una cantidad de hierba, o quizá añadirle una otra, o quizá... Ya. Y entonces tú supongo que el proceso, tu primer paciente eres tú mismo. Sí, ¿no? Absolutamente. De hecho, esto ha sido el gran, vamos, una gran forma de aprender que puse desde esta escuela, que tanto que me entusiasmaba, en verdad no me alcanzaba lo que hacía la clase. O sea, tenía que acabar clase y seguía practicando si podía sobre mi cuerpo mismo o si no con colegas. O sea, que cada vez después de la clase era un seguir metiendo en práctica toda la teoría. Y entonces sí empecé a aprender desde mi cuerpo mismo, sobre todo con gran ventaja gracias al hecho del breakdance, que me permitió de conocer mi cuerpo desde muy chiquito. Sí. ¿Y qué cambió en tu cuerpo? ¿Qué cambiaste en tu vida, en tus diagnósticos, en todo lo que te estudiaste? Vamos, yo creo que empezar a estudiar medicina china es lo que me ha
lo que necesitaba, porque siempre me viene en mente esta frase, ¿no? Que decimos el otro día, que el hombre pasa mitad de su vida a hacerse daño y la otra mitad a resanarse. Entonces, esto fue acabar la universidad a los 30 años y ya desde el segundo empecé a cambiar muchísimas cosas. O sea, el asunto de la acupuntura mismo es algo que equilibra de una forma que al principio uno no ve tanto, porque también los occidentales estamos acostumbrados a que un tratamiento ya queremos sentir mucho, como el tomar una píldora no hace pasar los daños de una vida, vamos, o sea, esta es la concepción que no existe, es la ilusión por qué se manifiestan todas estas enfermedades, vamos. Pero esto a nivel personal fue empezarme a practicar acupuntura sobre mí mismo, entonces algo que me ha reconstituido de una forma anímica y física increíble, increíble. O sea, mi cuerpo estaba muy probado de experiencias de un lado de los centros sociales, una vida muy loca de los 20 añitos, y el otro del breakdance, que en verdad también de un lado es dar golpe a tu propio cuerpo, ¿no? Todo el tiempo hay contacto con el suelo, entonces... vamos, me resonó mucho desde ese punto de vista por la acupuntura mismo. Después, de otro lado, también, obviamente, empecé a confiar en terapeutas que me trataron mismo en la escuela, profesores. Entonces, vamos, una sanación bestial, empezar a ver ciertas cosas, empezar a tener aún más claro este ojo interno, las emociones que dirigían mis acciones para después tener el daño físico final. Y finalmente también la alimentación que es lo que yo llevo adelante, que creo que no tiene un fin, ¿no? Esta búsqueda de la alimentación siempre más sana y siempre más que, yo diría, pero no diría sana, porque muchos dicen la palabra sana y piensan como un estándar, yo diría sana para ti, o sea, algo que sea saludable en este momento de tu vida para ti. Entonces este es un otro tipo de alimentación en la cual yo me acerco, es estudiar cada persona cómo es, qué está haciendo, cuál es tu proceso y entonces los alimentos con lo cual tienes tropismo ahora, básicamente. Por eso es infinito, porque todo el tiempo hay que estarlo observando y adaptando, ¿no? Exacto. Es infinito y por esto que no encontramos tanto también, porque desde un lado, vamos, o sea, podemos evidenciar también en la salud en general, en los sistemas de salud, una situación bastante perezosa, ¿no? De encontrar una fórmula por cada enfermedad. La diabetes se cura así. Exactamente. Sí. Entonces esto, a mi parecer, no existe. Y eso es el motivo por lo que, ¿no? Un poco, en verdad, una enfermedad genera otra, o hasta curarnos una enfermedad nos generan otra dependencia de fármacos, porque en verdad no estamos yendo a la raíz, estamos yendo como una cura que va bien para todos, un poco como las vacunas también, sin en verdad entender el caso específico de cada uno. Y no puede hacer eso porque siempre partiendo del concepto de que cada ser humano es un universo, es único, ¿cómo podemos encontrar una forma global igual para todos? Claro, ya ni entremos en el detalle de las épocas que corren, ¿no? De los tiempos que corren. Exacto. Pero bueno, al mismo tiempo está esa medicina y si hay gente que confía en ella, pues será que ellos lo decidan. Nada más que el problema es que precisamente es la idea de estandarización que generaliza y mete en el mismo huacal a todos los demás también, ¿no? Sí, no, yo no pienso que sea una cosa que la medicina es justa o equivocada. La occidental, también como la oriental, seguramente tiene sus fallos. El punto es esta manera de ver la persona, para mí, porque también hay muchísimos médicos occidentales que la tienen también esa visión de verdad comprometerse con el bienestar de esta persona que tengo ahora enfrente. Y esto es algo que para mí es imprescindible para una persona que empieza el camino de la medicina. De la sanación en general, ¿no? ¿Y cuál era la parte que tú tenías que sanar? ¿Cuál era tu punto débil en el cuerpo? ¿Cuál era donde facturabas ahí todo esos golpes? Seguramente era una ansiedad muy fuerte desde pequeño. Que me ha llevado a tener una autoexigencia también muy alta, como para sentirme, no sé, quizás aceptado detrás de cierta forma. Y esto a tratarme de forma muy dura también, como decir, no, por ejemplo, este proceso que se acaba en 3 años, no, yo lo acabo en 2 años. Entonces, en este sentido de ser muy duro conmigo mismo, obviamente el cuerpo responde a ese tipo de dureza. Y ahí con los daños físicos correspondientes. O sea, por ejemplo, vamos, desde pequeño, lo mismo con el breakdance lo llevé, era siempre una autoexigencia muy alta hasta no sentir el límite de tu cuerpo, sino la mente como que se desconectaba del cuerpo
para llegar a esta su exigencia ahí sin sentir, en verdad, cuando llegaba al límite físico. Y de hecho desde pequeño fue antes un daño súper fuerte a la muñeca de tendinitis, que vamos, no podía tomar ni un vaso de agua por un par de añitos. Después un daño a la espalda un poco más mayorcito a los 28, que vamos, ahí fue una detonación de mi vida en Barcelona también. ¿Qué te pasó? Fueron lesiones de hernias del disco. O sea, no fue un solo golpe, fue una acumulación. Sí, esto por un desgaste, en verdad, de la columna. Y esto ya es un poco más complicado de los golpes, porque cuando hay un desgaste no se puede recuperar de forma rápida. Al revés, cada enfermedad es proporcional al tiempo en que la provocaste. O sea que un tiempo muy largo para provocarme ese desgaste de la columna, pues lo mismo requiere un tiempo largo para recuperarlo. Yeah. Nada Claro. es irrecuperable, esto seguro, depende de los límites de nuestra mente, pero en ese sentido sí que fue un trabajo interno para mí, lo mismo, otra vez digo, de ver la vida de forma diferente, porque es lo que hace la enfermedad, la empezamos a ver de forma más profunda, la empezamos a valorar más, y era esto lo que me tocaba, creo, en este entonces también. Sí, eso y que decías de la parte de la mente, no sé, eso no sé si es una cosa de Igores o qué, pero a mí me pasaba también, es uno de los trabajos en los que estoy en estos años de mi vida, ¿no? De escuchar, de conectar mi mente que se avienta y con el cuerpo que se queda atrás. Y alguna vez un sanador ahí medio chamanoso me dijo eso, me dice es que cuando la mente es fuerte, el que sufre es el cuerpo, y cuando el cuerpo es fuerte, la que sufre es la mente. Siempre están estos desajustes y se trata pues de emparejar estos dos, ¿no? Sí, pero bueno, al menos tú tenías este pedo de la música, de la danza, quizá era como como es una herramienta, ¿no? Un ancla ahí. Y bueno, aparte un ancla y aparte, vamos, muchos que bailan lo saben, porque el baile, yo no digo solamente a nivel profesional, es el baile en general, de sentir música para mí y disfrutar de este momento, que la música entre en tus poros, ¿no? Así, y que la dejes fluir. De esto hablo cuando hablo de pasión del baile. Entonces esto es algo que, como pienso, el canto y tocar instrumentos como muy primordial del ser humano, que nos conecta mente, cuerpo, espíritu y más, vamos. Y entonces ahora que ya te graduaste, terminaste hace unos años, ya unos 2, 3 años, Sí, un par de años que terminé, sí. ¿Y qué onda tu vida ahorita? ¿Cuál es? Aquí estamos en este bosquecito, ya se calmó el viento. ¿Qué onda con tu vida, Igor? ¿Sigues? Porque dijiste la mitad de tu vida en destruirte, la otra mitad en reconstruirte. Espero que esta no sea la mitad de tu vida, güey. O sea, espero que estés todavía más cerca del inicio. Igual, estamos en una búsqueda del equilibrio constante, ¿no? Como esto. Pero sí, yo pienso que vamos, que como destrucción de momento tuve bastante. Entonces, vamos a ver si de principio sí podemos un poco enfocar en esta reconstrucción, que es lo básico que yo pienso, ¿no? Un poco también para poder tú reconstruir personas, que es un poco el trabajo, lo cual me estoy acercando. Vamos, antes que todo tienes que hacerlo sobre ti mismo. Esto es muy, muy importante, centrar tu energía, ¿no? Entonces, mi vida ahora mismo, vamos, es la prioridad que yo siento, de desarrollar mi formación y profesión médica. Es algo que siento que crece conmigo ahora mismo, es una fase muy importante para esto, siento que tengo mucha energía también para esto. Y vamos, estoy todo el tiempo ahí, sí, estoy trabajando con las terapias, bien, o sea, avanzando ahí, como estudiando casos prácticos también de lo que tengo. Y si no estoy trabajando tanto, estoy pensando en algún curso también de hacerme correspondiente de la medicina. Esto por un lado, ¿eh? Y por el otro, la verdad que sí, también hay este pensamiento de un poco cambiar aire, también son casi 12 años que estoy por aquí, que doy vuelta aquí en Cataluña, Barcelona, y sí, seguramente un cambio lo estoy sintiendo desde un par de años, que viajo del otro lado, en las zonas de México y después Estados Unidos, y siento una llama muy fuerte también allí. Siendo que también esto, bueno, una parte muy fuerte que hace que piense en esto y mudarme es también que la acupuntura, así como la medicina china, no es profesión sanitaria aquí donde vivo, en España. Entonces esto lo hace mucho más difícil para que la gente confíe en este trabajo o para que tú, a depender de cuánto te lo paguen, y cosa que no he visto en países donde es profesión sanitaria, ¿eh? Ahí hay como una facilidad y una confianza diferente en esa terapia.
Entonces vas a ir a buscar a la gente que está más abierta al trabajo, a la sensibilidad en la que tú estás. Exactamente esto, sí, sí, sí. Bueno, desde un lado yo también pienso que esto también muchas veces no tiene por qué ser un límite. Yo pienso que uno donde se siente seguro, donde siente que es su propia evolución y su propio crecimiento, ahí tiene que estar, vamos, o sea, no hay un lugar mejor o peor, esto en el sentido. Pero sí, en el sentido, vamos, en mi caso es donde bien lo estoy viendo, porque un poco estoy por primera vez empezando a moverme un poco sin condicionamientos, ¿no? Lo que decíamos, sin apegos, ¿no? Que siempre me han llevado a quedarme aquí en Barcelona, un poco, digamos que no es cerca de la familia, pero sí estamos en Europa, en Italia es aquí a 2 horitas de vuelo. Y sí, cierto, aquí en Barcelona ahora en mi entorno cómodo, llevo 10 años y es como si tuviera una pequeña familia aquí dentro de todos los colegas que tengo. Y entonces, claro, ahora mismo siento que ha llegado como un momento de desapego, de quitarme todos estos condicionamientos que hacen pensarme, a veces encontramos excusa, ¿no? Decimos, no, que aquí estoy bien y simplemente en vez son los condicionamientos que hacen que nos quedemos atados a un sitio. Como cuando te fuiste de Italia. Exactamente, la misma manera. Ahí fue un momento de total sentir dónde está mi sitio, donde yo puedo desplegar las alas. Es ahí, vale, vamos ahí, donde sea que sea en el mundo, porque además es la época que nos lo llama mucho, ¿no? A este movimiento que podemos tener en todo el globo. En todo el globo podemos ver nuestros negocios como irían, no hay por qué verlos en una ciudad o en una región, ¿no? Muchas veces uno está llevado a verlos solo ahí porque, bueno, porque es lo que conoce. Yo por gran suerte desde pequeño tuve una madre que siempre me empujó a viajar y entonces esto es lo que me hizo conocer y siento poderme mover con libertad también en ese sentido. Y el mundo está ahorita un poquito hostil al movimiento, pero quizá por lo mismo hay que ir ahí a oxigenar un poco las cosas, ¿no? Exacto, yo también lo pienso, yo también lo pienso, que es una época, vamos, en lo cual por primera vez, ¿no? O sea, hemos visto este cierre de frontera, toda esa dificultad, este papeleo que uno tiene que hacer por moverse, test, cosas, pero para mí es también un desafío, como decir, ok, más difícil es y vamos a ver cuánta de verdad, cuánta determinación tienes, ¿no? Es como cada vez para mí en la vida ha sido siempre un caso de esto, es como desafío más grande, pues más grande es y más vemos cuánto puede uno sacar estos dientes, esta determinación, esta visión clara, ¿no? De dónde tienes que llegar. Y ahí es donde tenemos los resultados más asombrosos también en la vida, ¿no? Pues muy cagado, me siento muy identificado en muchas cosas, lo hemos platicado mucho, ¿no? Decimos, qué chistoso, o sea, no estamos la misma edad, pero muy cercanos, sí. Visiones de la vida muy parecidas, ciertas cosas de personalidad ahí, ¿no? De cierta intensidad, cierta búsqueda también. Yo te digo, yo aquí estoy en la misma que tú, o sea, en la que tú vas a despegar e ir a buscar, yo estoy en esa, en esta búsqueda, en este viaje, en esta especie de transgresión un poquito de la tendencia, ¿no? Claro, de la tendencia general, absolutamente. O sea, la tendencia general es algo que pienso los Igor nunca nos ha gustado. Siempre nos ha gustado ir en contra de la corriente, ¿no? Un poco. Pues con ese nombrecito, güey. Sí. ¿Nunca te acarrillaron con ese nombre? ¿Nunca te molestaron? ¿No tuviste así...? La verdad que me decían algo tipo... ¿cómo se llama? El acompañante, Frankenstein, sí, esto era... La más típica era esta. O no te tocó... Es que aquí creo que... ¿Sabes qué es Winnie the Pooh? ¿Winnie Pooh lo conoces? Ah, también, el asno, ¿no? El burro Winnie Pooh, sí, ¿te acuerdas? El burro, sí. Se le cae su colita. Sí. Claro que sí, verdad, esto también, sí, ahora... No se me había ocurrido, ¿No? se me había casi escapado, pero a veces sí lo han dicho. México pero es no, muy popular. Lo de Frankenstein mucho más, lo sí. de Frankenstein era, vamos, o sea, la base. Y hay gente que de repente que sí va a cachar Igor Stravinsky, ¿no? Los mayores o los más... Claro, esto sí, bueno, esto más en el campo de músicos. Los músicos, vamos, sí, a mí también. Seguramente. De repente el papá de un amigo. Claro, Stravinsky. Stravinsky, sí. Gracias, señor. Eso fue el objetivo de mi madre, pero bueno, ya ves que como se sabe, dentro de los chavalitos ahí, chiquitos, pues... Nadie conoce. Exactamente. Bueno, en Europa igual un poco más, en México definitivamente. Oye, último, ¿te verías volviendo a Italia alguna vez? Vamos, no, hoy yo no cierro puertas en general. Es como que no me gusta decir nunca lo voy a hacer, porque ya he visto de la vida cuánto es imprevisible y cuántas cosas pueden cambiar.
Entonces, nunca decir nunca, ¿no? Por ese sentido. Hasta lo he probado últimamente, en este entonces puedo decir que no, ahora mismo. Ahora mismo sí que siento una gana de descubrir nuevos lugares del mundo, seguramente. Hasta he probado hace un par de años, al final de la universidad, a volver una temporada un poco más larga, pero sí que he visto que ya no es para mí. Es mucho tiempo aquí en Barcelona, que es un centro de Europa muy abierto, vamos, en lo cual no, es muy difícil volver a la dimensión del pueblito, ¿no? Volver a esta mentalidad 1-0, vamos, o sea, binaria. sin tantas ¿no? posibilidades, opciones, que hasta no, tampoco lo veo como un libro, porque pienso que si uno también tiene un proyecto, ¿por qué no? ¿No? Es una buena tierra, una tierra donde hay una naturaleza hermosa, se come bien, la gente de buen corazón, pero claro, ahora mismo por lo que yo siento es un poco la búsqueda del nuevo, ¿no? de nuevos ambientes, de experimentar un poco, entonces siento que es esta mi fase ahora mismo. Ahora que nunca volvería, pues esto tampoco lo diría, tampoco, no lo sé. Igual ahí para llevarles en algún punto todo lo que aprendiste, ¿no? Absolutamente, y puede ser, ¿no? Este es súper importante, este concepto también lo pienso, que bueno, hacia nuestra familia primariamente y hacia la realidad en que vivimos también, porque quizá es por algo también que hay personas de los pueblos que salimos, ¿no? Sentimos esta gana de conocer otra cosa, ¿no? Aún habiendo nacido en el pueblo con mucha más gente que se queda ahí toda su vida. Y entonces, claro, quizás es este el rol, llevar también información, ¿no? Ahí de cómo va en otra parte del mundo y que esta genera el próximo avance ahí también. Muy bien, Igor. Sí. Sigue siendo raro. Muchas gracias. Gracias por recibirme también acá. No, qué bien. Para mí es una alegría, Rever, poder estar con Igor, conmigo mismo casi. Nos conocimos en Estados Unidos, nos vemos en España. Increíble esta vida llena de sorpresa, lo que te lleva, es todo un llevar, vamos, para mí, ¿no? Es algo que te quita, vamos. Es como el polen que nos está invadiendo en el viento. Gracias, carnal. No, qué bien. Vamos. Qué bueno. ¡Ah!